que Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. Él es bueno con nosotros todo el tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias. Gracias por este nuevo despertar. Gracias, Señor, porque tu misericordia nuevamente se ha renovado hoy, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado nuevamente aliento de vida y aquí estamos, Señor, respirando, Señor. Estamos viendo tu fidelidad una vez más en nuestras vidas, en la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, Señor, de toda nuestra familia, Señor, de aquellos que nos rodean, Padre. Gracias, Padre bendito, te doy, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es sin condición. Tu amor, Señor, es en entrega total por nosotros, Señor. Nunca nos has fallado, Señor. A veces nosotros, Señor, nos olvidamos de ti, te fallamos, Señor. A veces no damos gracias, no somos agradecidos contigo, Señor. Pero tu fidelidad permanece fiel con nosotros. Padre bendito, en esta mañana, Señor, gracias te doy. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias porque sabemos que este día, Señor, será un día donde tú vas a hablar a nuestros corazones. Un día, Padre bendito, donde tú, Padre Santo, nos vas a seguir aconsejando, Señor. Seguir en tu camino, seguir guiándonos, Señor. Seguir, Padre bendito, buscándote, Señor. Compartir tu palabra, Señor. Hablar, Señor, de que en ti hay esperanza, que en ti hay vida, Señor. Que tu poder y tu misericordia siempre está con nosotros. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tu fidelidad, Señor, es grande, es maravillosa, Señor, y aquí estamos en esta mañana, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanitos que ya se conectaron, Señor. Gracias por su amor, gracias por su fidelidad, porque tú estás con ellos, Señor. Tú les bendices, Señor, tú les ayudas, Señor. Gracias, Señor. Guarda sus salidas, guarda sus entradas, Señor, y ante cualquier dificultad o circunstancia que ellos estén atravesando, Señor, yo te pido, Padre, que tú les bendigas y que tú les ayudes, Señor. Que tu Padre Santo sea sobre sus vidas, sobre sus corazones, sobre la vida de sus hijos, Señor, y que nada les falte, Padre bendito. Muchas gracias te damos por este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Buenos días, hermanitos. Qué gusto que ya están conectándose. Ayúdenos a compartir, hermanos. Denle seguir a la página para que sigan recibiendo este contenido de mucha bendición. Hermano David dice muchas bendiciones. ¿Desde dónde nos escribe, hermanos? ¿Desde dónde están conectándose? Pues, hermanos, el día de ayer aquí en la congregación estábamos tocando este tema y hoy quisiera yo enfatizarlo un poquito más. Se llama el poder que actúa en nosotros. En la carta a los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice, aquí está, aquí mi esposa le va a dar lectura. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ajá, dice, y aquel que es poderoso, o sea, está hablando de Dios aquí el apóstol, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, hermanos, todos los que conocemos de Dios, sabemos que una de las características principales que tiene Dios es que es omnipotente, ¿verdad? Quiere decir que todo lo puede, hermanos, que Dios, para Dios no hay nada imposible, y a veces nosotros lo decimos y en la iglesia decimos Dios todo lo puede y para Dios no hay nada imposible y todos decimos amén. Pero ahorita vamos a ver, hermanos, qué es lo que puede detener o bloquear lo que el poder de Dios en nosotros, hermano. Y luego dice aquí que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, pero al final dice según el poder que actúa en nosotros, hermanos. De nosotros depende que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida, hermanos, porque Dios no le gusta que suframos, a Dios no le gusta que padezcamos, a Dios no le gusta que estemos enfermos, a Dios no le gusta, hermanos, que nosotros suframos.
Pero a veces nosotros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, detenemos el poder de Dios, hermanos. Detenemos el poder de Dios. En Mateo capítulo 14, hermanos, yo creo que este tema ya lo han escuchado muchas veces, pero vamos a ver por qué el poder de Dios, hermanos, se detiene cuando nosotros dejamos de creer o cuando nosotros dudamos. En Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32, dice así, hermanos, del 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, tal vez ustedes ya han escuchado mucha enseñanza acerca de esto, hermanos, pero es un claro ejemplo de cómo el poder de Dios mengúa cuando nosotros observamos otras cosas o dejamos de creer o dejamos de mirar a Jesús. Aquí el apóstol Pedro, hermanos, él se bajó de la barca, él empezó a caminar en lo sobrenatural, empezó a caminar sobre las aguas y Jesús estaba a unos metros, hermanos. Jesús le dijo: ven. Jesús estaba a unos metros y yo le preguntaba yo ayer a la congregación y le decía: ¿de quién dependía que Pedro flotara en el agua? ¿De quién dependía? Y todos decían: pues de Dios. Y entonces, ¿por qué se hundió? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué se hundió? Si el poder de Dios estaba ahí presente, Jesús le había dicho: ven, ¿por qué se hundió? Y todos dijeron: porque la falta de fe. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en otras circunstancias, empezamos a poner nuestra mirada en lo que tal vez nos preocupa o lo que nos da miedo, en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en distracciones, entonces puede ser que nos empecemos a hundir, hermanos. Y no es, mire, y esto no es porque Dios así lo quiera. Porque, hermanos, Jesús, si lo vemos ahí, Jesús lo regaña a él. O sea, no dependía de Jesús, porque le dijo a él: ¿por qué dudaste? O sea, depende de ti que te hundas o no te hundas, hermano. El poder de Dios se manifiesta en ti cuando crees o no crees, cuando tienes fe o tienes miedo. ¿Sí? Hermanos, debemos de entender esto, que hay poder en la fe que nosotros ponemos al Señor. Porque a veces dudamos, hermanos, y es ahí donde se bloquea el poder de Dios, hermano. Dios tal vez quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere mandar bendición a tu vida, pero como siempre estás preocupado y siempre estás tronándote los dedos, y ahora qué va a pasar, y ya pasó esto, y no llega mi hijo, y a ver si no ya me enfermé, y es mi hígado, y es mi riñón, y ahora ya no me va a alcanzar el dinero para alcanzar el mes, y así estamos siempre, hermanos. Ahí se bloquea el poder de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, él iba hacia Jesús, pero dice él: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces ahí fue donde se comenzó a hundir. No fue porque Jesús haya querido hundirlo, hermano. No fue porque Jesús haya querido que se hundiera. Jesús no quería, pero le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿de quién dependía, hermano, que él caminara sobre las aguas? Dependía de Pedro, hermano. El que tú camines tu vida, el que tú empieces a avanzar en tu vida, hermano, depende de ti en lo sobrenatural. Depende de ti, de qué tanto confías en Dios, hermano. Depende de ti. Cuando tú confías plenamente en Dios, hermano, cuando tú dejas tus cargas a Dios, cuando tú no apartas la mirada del Señor, hermano, puedes caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero a veces tu miedo, tus distracciones, tus temores, tus preocupaciones, tus afanes,
Todo lo que aparte de la mirada de Dios, hermano, eso te va a hundir. Y no es porque Dios quiera que te hundas, hermano. Dios no quiere que nadie se hunda. Pero nosotros somos los que provocamos que nos hundamos, hermano. El miedo que a veces nosotros tenemos hace que el poder de Dios se bloquee. A veces aquí, hermanos, en la congregación decimos, hola hermana, dele, vamos y voy a apoyarle, pastor, en el ministerio de danza o en el ministerio de música, en la cantada, y dele, hermana, dele. Y luego dice, ay, pero es que a ver si no se levanta el enemigo, y el enemigo se va a enojar y a ver si aquí le dicen el cachudo se va a levantar. Entonces, el poder de Dios, hermanos, se bloquea y le damos poder al enemigo, hermano. Esto es bien fuerte, hermano, porque nosotros con nuestra propia boca le damos poder al enemigo y le decimos en qué tenemos miedo, qué es lo que nos amedrenta, qué es lo que nos hace dudar, qué es lo que nos hace preocuparnos. Y el enemigo de eso se agarra, hermanos. El enemigo, mire, una de las características que el enemigo no tiene de Dios es que él no conoce los pensamientos. El diablo no conoce nuestros pensamientos, hermano. Pero él escucha, los espíritus andan rodando. Dice que las potestades que están en el aire, hermano. El enemigo escucha lo que habla, lo que dice tu boca. Entonces, cuando nosotros estamos hablando y diciendo, es que esto, y es que va a pasar esto, y es que el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad, hermano, y por ahí nos ataca. Entonces ahí no hay poder, hermano. Recuerden que la armadura de Dios, en la armadura de Efesios 6, dice que el escudo es el escudo de la fe, hermano. Cuando nosotros dejamos de confiar, cuando nosotros dejamos de dudar, estamos completamente desarmados, hermano. Estamos desarmados porque no tenemos con qué defendernos. Estamos declarando miedo, estamos declarando temor, estamos declarando preocupaciones que a veces ni siquiera han pasado, hermano. A veces ni siquiera pasa eso. Y por eso nos hundimos, hermano, por eso nos hundimos, porque estamos dudando, siempre estamos ahí yéndonos para el lado negativo, hermano. Entonces, ¿tenemos poder nosotros, hermanos? Sí tenemos poder. El apóstol Pablo ahí decía que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer, hermano, cosas sobrenaturales. Dios puede hacer cosas poderosas en nuestra vida, pero depende de nosotros. Dígale a él que está ahí al lado de ti, depende de ti, depende de mí. El poder, la confianza, la fe que tú pones en el Señor, hermano. Si tú, hermano, estás todo el tiempo dudando, estás teniendo miedo, estás ahí de incrédulo, ahí entonces bloqueas el poder de Dios. Pedro estuvo todo bien, hermano. El apóstol Pedro, cuando se bajó de la barca, tuvo confianza, se bajó, obedeció al Señor, le dijo, ven, confió en su palabra, porque le dijo, si eres tú, ordena que yo mande, que yo vaya hacia ti. Estuvo bien todo el inicio, hermano. Empezó a caminar sobre las aguas, pero cuando empezó a tener miedo por ver las tempestades, por ver todo lo que pasaba a su alrededor, entonces fue como se empezó a hundir, hermano. El poder que él tenía o que Dios pudo haber manifestado a través de su vida se bloqueó por tener miedo, por temer, por preocuparse. Teniendo a Jesús a unos metros, hermano, él se iba a hundir. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mire, hermano, lo más sorprendente es que al final, en el versículo 32, de Mateo 14, versículo 32, vea lo que dice. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento cuando ellos subieron a la barca, hermano. Quiere decir, hermano, que Pedro fue puesto a prueba en ese momento.
Solamente el viento, las tempestades, la tormenta estaba mientras Pedro estaba en el agua, hermano. Mientras Pedro estaba ahí en la tempestad, en lo sobrenatural de Jesús. Dios a veces pone a prueba nuestra fe, hermano. Dios a veces pone a prueba qué tanto confías en Él. Después de que pase después de que hayas confiado en el Señor, te hayas aferrado en el Señor y hayas dejado todo en las manos de Dios, tus cargas, tus preocupaciones, tus temores, hermano, o tus problemas, se calma el viento porque has pasado la prueba, hermano. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control, hermano. Pero a veces creemos que no lo tiene. A veces decimos, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro? ¿Y por qué Dios permite esto? Y ahí estamos renegando, estamos reclamando, estamos reprochándole, estamos enojándonos, estamos ahí murmurando todo el tiempo, hermano. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No, hermano, confiemos en el Señor. Después, hermano, de pasar esa prueba, se calmó el viento. O sea, es hasta gracioso, hermano, porque Pedro ha de haber dicho, mira, hubiera estado calmado cuando yo estaba caminando en las aguas. Pero Dios permitió que hubiera tormentas para ver qué tanto él confiaba en el Señor, hermano. A veces pasamos dificultades en nuestra vida, hermano, porque Dios permite que pase esas dificultades para ver qué tanto confiamos en Dios, hermano. Qué tanto confiamos en Dios. La Biblia en un versículo dice, me parece que es en primera de Pedro, dice que para que sea sometida a prueba vuestra fe, tengáis que pasar por diversas pruebas. ¿Dónde? Tengáis que pasar por diversas dificultades, hermano. Por dificultades, por aflicciones, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Entonces, ¿hay poder en nosotros, hermano? ¿Hay poder que actúa en nosotros? Sí hay poder que actúa en nosotros, hermano. Pero es cuando ponemos la confianza en Dios, cuando dejamos nuestras preocupaciones a Dios y confiamos en Él. Confiamos en Él. Señor, mira, salió esto en mi diagnóstico. Señor, mira, salió esto me siento mal o tal vez se me va a acabar el dinero, Señor, para fin de mes por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Que tenemos que viajar a México el próximo mes. Señor, no sé cómo le vamos a hacer, pero yo sé que Dios va a proveer, yo sé que tú tienes todo bajo control y que es tu obra y que tú vas a guardarnos y yo confío en que tú vas a cuidar aquí a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos y dejémosles toda la confianza en el Señor, hermano. Dios es poderoso, hermano. Mire, en el Evangelio de Marcos, es pequeño este devocional, hermanos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, vea lo que dice, hermano. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El Señor Jesús, hermano, dice ahí, no pudo, hasta ahí dice, no pudo hacer allí milagros, no pudo hacer allí ningún milagro, hermano. ¿Cómo ustedes van a decir, bueno, pues no, que Dios es todopoderoso y que Dios todo lo puede y que Dios es omnipotente? Claro que sí, hermano. Pero en el versículo 6 dice, y él estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Cuando nosotros estamos dudando, hermano, cuando nosotros tenemos incredulidad, entonces Dios no puede hacer nada ahí. No confías, no crees, tienes miedo, tienes preocupación, ¿no? Ahí se bloquea el poder de Dios en nosotros, hermano. Ahí dice, no pudo hacer allí ningún milagro. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado, dice ahí el Señor Jesús, por la incredulidad de ellos. Hermanos, que este día, hermanos, sea para activar el poder de Dios en nuestra vida. Confía en el Señor, hermano. Si tú crees que Dios es todopoderoso, hermano, si tú crees que para Dios no hay nada imposible, confía, hermano, cree.
Cree de todo corazón, hermano. No basta con creer que existe un Dios. No, cree que Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Mire, mi esposa va a leer otra versión. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Mire, hermano, entonces, cuando nosotros no creemos, tenemos miedos, dudas, preocupaciones, y entonces ahí se bloquea el poder de Dios, hermano. Dice Efesios 3:20, hermano, que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, hermano. Hay cosas que Dios quiere darte a ti, hermano, pero a veces por la falta de fe, por la incredulidad, Dios se detiene, hermano. No puede hacer las cosas. Pero Dios puede hacer las cosas, dice aquí, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios quiere llevarte más adelante, hermano. Dios quiere que tú escales. Dios quiere bendecirte en tu ministerio. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Dios quiere bendecirte, hermano. Pero a veces nuestra propia incredulidad, hermano, detiene el poder de Dios. Entonces, que este día, hermano, sea para que nosotros sigamos confiando en Él y depositemos todas nuestras cargas a Él, nuestras preocupaciones, y confiemos que Él es el Todopoderoso, hermanos, y que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, hermano. Amén. Vamos a orar.